Si hay que pedir perdón, que se pidan perdón. Que se pidan perdón y que tengamos un tiempo de oración en la iglesia también, amén. Vamos a tener un tiempo de oración, hermanos. No se deje desviar por nada, sino que vamos a orar. Bendito seas tú, Señor. Derrama de tu Espíritu Santo, Señor. Tú eres bueno, tú eres poderoso, tú eres eterno. Tú eres santo. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y tu amor es para siempre, Señor. Ayúdanos a poder pedir perdón uno con el otro, Señor. Señor, sé tú llegando hasta los momentos que quizás tuvimos dificultades en el matrimonio, Señor. Sé tú, Señor, poniendo el perdón en nuestro corazón. Sé tú, Señor, poniendo sanidad en nuestro corazón. Bendito seas tú, Señor. Por si no hay mañana, pido perdón a mi enemigo y le doy un abrazo, aunque yo sea el ofendido. Por si no hay mañana, le pido a mi hijo y antes de acostarse yo le digo te bendigo. Por si no hay mañana, vengo a decirte que te amo y a decirte que te extraño. Por si acaso un día yo muero, por si no hay mañana, yo te envío un mensaje de texto y te digo que te quiero. Por si no hay mañana. Díselo, ahora es el momento de decirle a quien estés al lado que te quiero. A que tienes al lado, que te quiero. Por si no hay mañana. Por si no hay mañana. Por si no hay mañana, busco a mi hijo a la escuela, me lo llevo a jugar y por la tarde visito la abuela. Por si no hay mañana, te pido perdón al cielo, me reconcilio con Dios, por si acaso no despierto. Por si no hay mañana, vengo a decirte que te amo y a decirte que te extraño. Por si acaso un día yo muero, por si no hay mañana, yo te envío un mensaje de texto y te digo que te quiero. Por si no hay mañana, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Vive la vida, regala una sonrisa. Sé que mañana volverá a salir el sol. Vive este momento como si fuera el último día. Por si no hay mañana, vengo a decirte que te amo y a decirte que te extraño. Por si acaso un día yo muero, por si no hay mañana, yo te envío un mensaje de texto y te digo que te quiero. Por si no hay mañana, y te digo que te quiero. A veces creo que esto es todo de mi parte, amén. Damos el tiempo a nuestro hermano Luis, que trae la palabra, el mensaje de la palabra del Señor en esta hora.
Después vamos a orar por los niños que entran a la escuela. ¿Tenemos conexión? Ahí. Juliana y Kelly. Bueno, les mandamos un saludo. Yo soy Juli, que está en México, y Kelly, que está viniendo. Mandamos un beso a ellos. A medida que pasa el tiempo que voy estudiando la palabra de Dios, realmente entiendo, gracias también, el compromiso tan grande que es pararse a hablar de la palabra de Dios, hermano. Realmente siempre tenemos que ponernos en un... Nosotros podemos pensar que extremadamente tiene que operarse el corazón, no va a ir al carnicero, ¿no? Yo vi que el carnicero sabe cómo sacar bien el corazón del cuerpo, no va a ir al carnicero, ¿verdad? ¿Cuánto más tiene que ser la palabra de Dios? Y por todos los errores que hemos cometido, los pastores, la iglesia, todo se ha devaluado tantísimo el trabajo que tiene el pastor. El trabajo fundamental del pastor es alimentar a la iglesia. Es el único trabajo que tiene, a diferencia de los hermanos en Cristo. Porque el ir por el mundo y anunciar el evangelio es para todos. Pero la alimentación del rebaño y el cuidado del rebaño, la protección del rebaño, ese es el trabajo del pastor. Y si hay algo en mi vida que yo siempre le digo a Meli que me hubiese gustado terminar es cuando estudiaba abogacía y poder haber sido abogado, ¿no? Porque es algo que me apasiona. Y a medida que yo he estudiado la palabra de Dios, me he dado cuenta de que la palabra de Dios es continuamente, es la figura de un juicio. ¿Entienden? Miren, en Génesis hay un delito. Hola, Kelly. Gracias por las empanadas. Mira que me trajo, mira que me trajo a mí. Entonces, en Génesis hay un delito, hermano. Y es un delito muy grande. Entonces, hay un acusador que siempre estará acusando sobre ese delito. Y no hay posibilidad alguna de que ese delito no sea condenado. Porque el acusador fue condenado por ese delito. ¿Entienden? Entonces no hay manera de que la humanidad pueda escapar de ese delito, porque si la humanidad escapara de ese delito, Dios sería injusto, porque condenó al diablo, pero no condenó a la humanidad. Entonces se hace toda una historia de salvación. Y es todo una historia de juicio en donde hay un acusador, hay alguien que paga por ese delito, hay un abogado defensor y hay un juez. Y toda la Biblia nos va a llevar a esas instancias de un juicio. Y nosotros tenemos que entender de qué lado estamos sentados en ese juicio, en el cual todos pasaremos. ¿Entienden? Entonces, si nosotros no entendemos la doctrina de Dios, es imposible que salgamos bien de ese juicio. Y yo durante estos 3 domingos les he estado trayendo texto tras texto, tras texto, tras textos, para mostrarles una doctrina que está pero superpoblada. Yo no he venido con mis propios argumentos. He tomado de maestros, grandes maestros, he estudiado, grandes hombres que dedicaron su vida. Y sin embargo, cuando uno se presenta a exponer todos los argumentos que yo tengo para exponer sobre esta doctrina fundamental de ser escogidos por Dios, yo también tengo que pensar en los argumentos que me van a exponer los que no creen en esta doctrina y que van a utilizar la misma Biblia para tratar de decir que
lo que yo estoy enseñando es falso. Es un juicio. ¿Entienden? El fiscal trae las pruebas contra alguien y el abogado trae la defensa contra alguien derribando todos los argumentos que puso el fiscal. Entonces, durante yo 3 domingos he traído muchos argumentos, textos bíblicos, y uno de los argumentos fundamentales que hemos aprendido los domingos pasados es que tenemos que entender que nosotros hemos caído y que no tenemos posibilidad alguna de tener el pensamiento de Cristo, porque hemos caído de ese nivel. Entonces nuestra mente siempre va a ser enemiga a lo que diga la palabra de Dios. Y nosotros no podemos confrontarla con un razonamiento de igual a Dios porque estamos caídos. La única manera que nosotros podamos entender la palabra de Dios es si Dios nos ha redimido. El hombre natural no entiende las cosas del Espíritu porque solo razona con la carne. Y él mismo lo explica. Y él mismo lo dice en la palabra de Dios. Amén. Entonces, nosotros, ante este tan grande argumento, nuestra postura tiene que ser de doblar nuestra rodilla. Cuando digo rodilla, es doblar nuestro corazón, nuestro intelecto, para dejar que la palabra de Dios sea suficiente para nuestras vidas. Y que muchas veces, lo decimos de boca, pero no lo entendemos en el corazón y mucho menos lo practicamos a eso que dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, cuando yo le decía 48 hojas escribí de esta prédica de hoy, 48 hojas, yo no sé cómo lo voy a hacer. Y no me quiero salir de todo porque realmente es muy, muy específico. Porque está su alma en juego y mi alma. Porque un día llegaré allá arriba y el Señor me va a decir, mira lo que enseñaste. Entonces, como les mostré muchísimos argumentos en donde la palabra nos hablaba una y otra vez en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento de escogidos, ¿sí? Ahora quiero que veamos algunos textos en donde pareciera que no tiene sentido esto. Primera de Timoteo 2:4. Dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Sí? ¿Dice eso la palabra? Dice eso. Entonces dice, ¿cómo puede haber elección si Dios quiere que todos? También la Biblia dice en Segunda de Pedro 3:9, que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Sí o no? También, yo voy avanzando, ustedes vayan pensando en este texto. Y sé que la Biblia dice que se nos manda a predicar el Evangelio a toda criatura. A toda criatura. Entonces, pero ¿cómo? ¿Qué pasó con los escritos? Mateo 28:19. Y sé que la Biblia manda a todos los hombres en todo lugar a arrepentirse. ¿Y cómo se van a arrepentir si no son escogidos? Va en contra de su argumento, pastor. Y que Dios demanda que todos consideren a su Hijo en quien tienen complacencia y lo oigan. Dios demanda eso. Esto es el Evangelio esencialmente. Es un mandato a obedecer al Hijo. Es un mandato a creer en el Hijo. También entiendo que la Biblia enseña la responsabilidad humana y la voluntad humana delante de cada decisión. No somos un robot. Tenemos nuestras propias decisiones. La Biblia dice bien claramente en Josué 24:15, escoged hoy a quién servís. Y entonces, pastor, ¿cómo? Si está la responsabilidad. Usted está predicando contrario a lo que predicó durante 3 domingos por muchas horas. También sé que en Juan 3:37 dice, yo sé que dijo, el que quiere venga y tome gratuitamente del agua de vida. El que quiera venga y tome gratuitamente del agua que de vida. Y el que beba del agua que yo le dé no volverá a tener sed jamás. Sé que Jesús lloró por la ciudad de Jerusalén
Y así Jeremías había llorado por los ojos de Dios, por ese mismo pueblo que no se convertía, y no oía y no volvía. Y cómo me gustaría que yo los pudiese recoger como la gallina recoge a sus pollitos. Y entonces, pero si había elección, ¿cómo puede pasar todo esto? También sé que la Biblia condena a toda gente como pecador y que todos somos pecadores. Todos. Es decir, todos somos merecedores de la ira de Dios. Entonces, la Biblia dice todo eso que le acabo de decir, pero nunca nosotros podemos interpretar la Biblia, no es de interpretación privada. La Biblia se interpreta a sí misma. Es decir, no se puede utilizar un texto solo, sino que toda la conclusión de todos los textos que yo les acabo de decir tienen un condimento, que el hombre está muerto y que no puede venir a Dios. Por lo tanto, no puede escuchar eso que Dios quiere. Dios desde su corazón quiere que nadie se pierda, pero el hombre ya está perdido y está imposibilitado de venir a Dios. Y que todos los hombres, hermanos, nos enseña Romano, que todos los hombres, así jamás se les haya predicado de Dios, ven a Dios en la naturaleza y que no tendrán excusas. Lo hemos estado viendo durante la semana, que no tendrán excusas porque en la misma naturaleza Dios se revela. Entonces, al pecador se le ha dado la luz para que pueda ser iluminado. Si nosotros nos dejamos y no entendemos esta doctrina fundamental como un completo de la Biblia, nuestro corazón siempre va a estar dudoso de esto. Hermanos, dice la palabra de Dios, el hombre natural no entiende las cosas de Dios. ¿Entienden? Imagínense acá que viene un chino ahora mismo que jamás habló con un hispano. ¿Ustedes creen que entenderían algo de lo que yo estoy diciendo? Y si él nos predicara en Chinese, ¿ustedes creen que nosotros entenderíamos algo de lo que él predicara? Bueno, esto es algo lógico. El hombre natural se refiere al hombre natural. ¿Entienden? Al que no ha sido nacido de nuevo. No entiende, es otro idioma. No entiende el lenguaje de Dios. La cruz le es locura. Ya lo decía Pablo. Es locura para todos, pero es salvación para los que creen. Pero el hombre natural no lo puede entender a eso. En Hechos 11:18 dice, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. O sea, vienen los gentiles y Dios ha escogido a esos gentiles y les ha dado el arrepentimiento. La única manera que un hombre pueda arrepentirse es si Dios lo escogió para arrepentimiento. ¿Por qué? Porque no puede escuchar y entender la voz de Dios. Por eso no puede arrepentirse por sí solo. Cuando el hombre toma la iniciativa de arrepentirse es porque Dios, ¿qué hizo primero? Lo escogió primero. Porque si no, no entiende, le enseñó el idioma. Y dice la palabra de Dios, mas a todos los que le recibieron, le dio la potestad ¿de qué? De ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron, le dio la potestad. El creer no viene por la voluntad del hombre, sino por la voluntad de Dios. El que nosotros creemos en Él, ¿por qué? O nosotros le amamos, ¿por qué? Porque Él nos amó primero, si no nosotros lo odiamos a Dios.
Lo odiamos porque nuestra naturaleza está caída. La gente es incapaz de entender la verdad del Evangelio. Los hombres son incapaces de arrepentirse. Los hombres son incapaces de creer. Y remarco la palabra incapacidad, muerte moral total. No tenemos posibilidad alguna. La única manera de que el hombre tenga esa posibilidad es si Dios le llamó primero. Es si Dios le llamó. Dios tiene que hacer varias cosas. Tiene que conceder el entendimiento a la persona, porque no entienden. Tiene que conceder el arrepentimiento a la persona, porque lo odian y no se quieren arrepentir. Tiene que conceder la fe, porque la salvación es por gracia y no por obras. Mediante la fe, que no es de ustedes. ¿Entienden? Ven como que Dios tiene que conceder también la fe. Dios tiene que superar la muerte. ¿Cómo estábamos? Muertos. El muerto no puede reaccionar. Dios tiene que hacer un milagro. Resucitarnos, dándonos vida. Predica, profetiza sobre estos huesos secos. Así estábamos cada uno de nosotros. Dios tiene que hacer esta obra. El hombre no la puede hacer. No hay manera de que el hombre la pueda hacer. Dios tiene que superar en nosotros la ceguera espiritual. El hombre es imposibilitado de ver a Dios solamente si Dios nos da esa posibilidad. Dios tiene que superar en el hombre muerto la sordera espiritual. Es imposible que usted escuche la voz de Dios y se alegre si Dios no lo ha hecho nacer primeramente. Dios tiene que sacar el amor al pecado de nuestro corazón y poner el amor a la justicia en nuestro corazón. Y eso nunca lo podemos hacer solos, porque nosotros somos malos y caídos, y solamente el Espíritu Santo puede hacer eso. Es decir, llegar a ser salvo es solamente una obra de Dios en nosotros. Una obra de Dios en nosotros. No hay posibilidad alguna, y la Biblia lo muestra de punta a punta. Pero la misericordia de Dios es tan grande que Dios nunca llega tarde. ¿Entienden? Lo podemos ver los otros días cuando Tony fue a llevarle la palabra a esa mujer, a esa tía, a esa señora que hacía 14 años que no veía. Yo le digo a Tony, si no hubiese ido ese sábado porque se le pinchaba la rueda del auto, quizá la señora hubiese muerto, pero no se le pinchó la rueda del auto. ¿Entienden? No necesitó, a lo mejor pudo tener la posibilidad de tener toda una vida, que el reino hubiese sido aquí primero, pero Dios le dio una eternidad y ahora está en nosotros sin creer que eso sucedió. No poner excusas. La palabra dice que si usted le predica al enfermo, hay perdón de pecados y salvación. Entonces no poner dudas en eso. No, pero que el último día estaba con el rosario en la mano, no importa, porque esa religión ya la traía. En la acción de Dios, yo creo en la palabra de Dios y sé que así será. Entonces toda la salvación, absolutamente toda la salvación, es de Dios. ¿Amén? Pero no es independiente de la voluntad del hombre. Escuchen. No es independiente de la voluntad del hombre. Dios nunca viola la voluntad del hombre. Nunca. ¿Y cómo es eso que nunca viola la voluntad del hombre? Nosotros lo repetimos muchas veces. Yo amo a Dios porque Él me amó primero. ¿Entienden? Y usted se puede enojar porque Dios lo amó. Usted puede decir, me violentó Dios porque me amó.
Dios me pasó sobre mi voluntad porque me amó en la cruz. Dios pasó sobre mi voluntad porque Juan me vio alabando durante... Es un amor perfecto, ágape. Entonces, cuando ese amor perfecto y ágape se da en nuestra vida se rinde a Dios. Se rinde a Dios porque Dios lo hace primero. Somos salvos y tenemos vida eterna porque Dios escogió a ustedes y a cada uno de nosotros. Y decidió darnos eso. Miren, hermanos, yo estoy haciendo una introducción. Esto es poderoso, esta parte que yo tengo de la palabra para que ustedes puedan entender esto. Vamos a Juan 6:64. Juan 6:64 dice, ahora hay alguno de vosotros que no cree, porque Jesús todavía desde el principio sabía quién eran los que no creían, ¿verdad? En el versículo 65, yo lo escribía con mis manos. Versículo 65 dice, 6:65, he dicho que nadie puede venir. ¿Cómo dice? Nadie puede venir a mí si no lo fuere dado del Padre. ¿Quieren que se lo traduzca? Está muy difícil de entender. Está muy difícil de entender lo que el Señor con su palabra está diciendo en su alegato de la salvación para salvarnos. ¿Se dan cuenta que es una lucha de la humanidad que ha cambiado la palabra de Dios para que no entendamos esto? Que nos parece que Dios nos está pasando por arriba porque no nos pidió permiso. ¿Te puedo salvar, Mario? ¿Sabe lo que le respondería Mario? No. ¿Saben que cuando Jesús descendió a los infiernos, ninguno se convirtió? Porque no tenían la fe. Aunque descienda a los infiernos Jesús y estén todos torturados y se para a Jesús y dice, yo soy la salvación, le dicen de la tortura, no te queremos. Preferimos la muerte. Porque no hay manera, están muertos. No entienden el lenguaje, no lo ven como el Salvador, no se puede. Más claro no puede ser el Señor. Nadie puede venir a mí. ¿Qué argumento voy a buscar para decir que esto no es cierto? Nadie puede venir a mí si mi Padre no lo atrae. Amén. No puede venir a menos que Dios lo escoja y se lo dé al Hijo. Eso es lo que veremos hoy en esta parte final. Eso es lo que estuvimos aprendiendo en estos 3 mensajes anteriores que yo les invito a que lo vuelvan a escuchar. La salvación es una obra de Dios completa. Y nosotros nos preguntamos ahora, ¿por qué Dios lo hizo de esa manera? ¿Por qué Dios tomó esta decisión? ¿Por qué Dios decidió salvar a algunos de todos los que estamos perdidos? Esa es la respuesta que estamos buscando. Esa es la respuesta que nuestro corazón espera encontrar para sentirse satisfecho. Pero ¿saben por qué? Porque la concupiscencia viene a nuestras vidas continuamente y nos dice, oh, ¿te acordás, hermano Ilvea, de lo que hiciste tal día, tal hora, tal fecha, tal momento, tal cosa? ¿Vos creés que podés entrar al cielo? Ese es el acusador, que no parará jamás. Pero Dios, que nos tiene en sus manos, y nadie puede sacarnos de sus manos porque es el más poderoso. Entonces es una lucha mental contra algo que es verdadero en la palabra de Dios, que no necesitamos cambiar, sino abrazarnos y amar esta doctrina. Vamos a Tito, el capítulo 1. Es una maravilla.
Pablo comienza el capítulo presentándose él. Él es un siervo de Dios, apóstol de Jesucristo. Él es un siervo de Dios, apóstol de Jesucristo. Es decir, primero es siervo. ¿Y cómo desarrollo mi servicio para Dios? Siendo apóstol de Jesucristo. Dice, conforme a la fe de los... ¿Conforme a la fe de qué? ¿De quién? Está difícil de entender, ¿verdad? Conforme a la fe de los escogidos de Dios. Entonces, de nuevo, soy apóstol, soy siervo, apóstol, y voy a predicar ¿a quién? A los escogidos de Dios. Amén. Pablo dice, mi llamado es al servicio. ¿Quién se acuerda cómo fue convertido Pablo? Sí. ¿Y él qué creía que era él? ¿Un siervo de quién? Religión. Fíjense, es una figura exacta. Era una religión. Él era un siervo de Dios que salía ¿a qué? A perseguir los que perseguían a Dios, según él. La religión. Es una imagen perfecta de la religión. Es un hombre que sabía mucho más de la palabra de Dios que lo que sabía Pedro. ¿Entienden? Pero él iba camino al infierno y Pedro ya estaba en el cielo. Pero él mentalmente, psíquicamente, intelectualmente pensaba que era un hombre de Dios. Y era religión. ¿Y Dios qué tuvo que hacer? Derribarlo, dejarlo ciego, romperle toda su humanidad, pero sobre todo, escogido me es. Ve a buscarlo, porque este escogido mío es. Y es tan maravilloso que los que estuvieron con Jesús durante 3 años no pudieron aprender la teología que Pablo pudo aprender estando con Jesús. Nada. Revelación pura de Dios. Es una figura maravillosa de la elección de Dios. Y si hay un grupo de religiosos que dicen tenemos la potestad de encontrarnos con Dios cuando queremos, porque somos legalmente aptos, y hay un grupo de pobres y humildes de corazón que dice no puedo, no hay manera de que si tú no me salvas yo pueda salvar. No hay manera. Entonces, ¿cuál es la primera tarea que le da a Pablo a Dios? Darle fe a los escogidos. Es decir, evangelizar a los escogidos. Ahora, ¿cómo? Si son escogidos, pastor, ¿qué tienen que hacer? Ahí está. Pablo, ¿cómo va a saber quién era escogido? ¿Cómo yo voy a saber quién es escogido? Por eso ir por el mundo anunciando el evangelio. Porque cuando usted anuncia el evangelio, el escogido se va a salvar. ¿Entienden? Nosotros no tenemos que argumentar contra eso. Una realidad. Así. ¿Cómo su hijo va a aprender español si usted no se lo enseña? Nació en una familia hispana y no habla español. Porque usted no se lo enseñó. Entonces, ¿cómo Dios le va a alcanzar la salvación a los escogidos? Por medio de Pablo, que lo va a utilizar para llevar ese evangelio. Pero una vez que se lo dé, ya Pablo no es el superapóstol que necesita la cobertura, que tiene que estar agarrándole los pies todo el día. No. Esa persona ya se convirtió en un hijo de Dios. Y vámonos a caminar. Y vámonos a caminar. No hay manera de que usted y yo sepamos quién es escogido. Por eso nosotros tenemos que dar el evangelio. Porque el evangelio es el que convierte. Amén. ¿Esto qué se llama? ¿Qué es lo que se llama habitualmente? Evangelismo. Evangelismo.
Este fue el primer aspecto del ministerio de Pablo. Es el ministerio del evangelismo. Entonces, cuando el escogido oyó, se activó su elección. ¿Y saben lo que pasó? Fue mal en ese momento. No fue que, no, ahora cuando, tengo un mensaje para vos. Me encanta ver esos cartelitos así. Dice el Señor que nada malo te va a pasar en esta vida. Todos los días tenemos cosas malas y luchamos. Todos los días luchamos tremendamente. Después viene el segundo aspecto del ministerio. Comienza con el evangelismo y se mueve hacia la edificación. Comienza el evangelismo y se mueve al pastorado. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque él era pastor. Entonces tenía que edificarlos. Una vez que la gente ha creído, él los necesita edificar con la sana doctrina. ¿Ustedes se imaginan qué bendición sería hoy la iglesia si muchas más iglesias enseñaran la sana doctrina? Si muchas más iglesias. Pero ¿qué es lo que pasa? Ahora es mucho más duro convertir a una iglesia que no enseñó la sana doctrina que a uno nuevo. Es mucho más difícil, porque está todo el tiempo cuestionándote cosas que la misma palabra responde rápidamente. La primera acción que hace Pablo sirviendo a Dios es en su ministerio evangelismo para salvación. ¿Entienden? La primera acción que todos somos llamados es llevar la palabra para que otro se salve. El segundo ministerio que pone en función Dios en Pablo es el crecimiento de esa obra que él evangelizó. ¿Y cómo va a crecer? Por revelación de la sana doctrina. 14 libros donde de punta a punta enseñan esta doctrina. Por eso los teólogos liberales odian a Pablo y a Isaías. Y lo dicen abiertamente. No, eso son doctrinas, locuras de Pablo. Por eso, ¿quién mejor es sacar como ley? No todo es palabra de Dios, sino que contiene la palabra de Dios. Y en toda esta doctrina no era de Dios, era de Pablo. ¿Entienden? Con ese argumento quieren destruir esta doctrina. Pero esto no lo podemos nosotros aceptar. No lo podemos aceptar. Porque nosotros estamos en un juicio que es de Dios. Y que las leyes y las reglas las puso Dios. Entonces no lo podemos aceptar que venga cualquiera y que nos quiera cambiar las reglas. Entonces él se pone a enseñar la doctrina de la palabra de Dios para que los salvos puedan tener buena doctrina. Y hay un tercer aspecto del ministerio que está en el versículo 2 y es el elemento de... ¿Qué dice el versículo 2? ¿Cómo dice? Fuerte. Prometió desde antes del principio de los siglos. Oh, qué lindo. A ver, ¿lo podemos leer fuerte? En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Acuérdense, subraye ese versículo. Dios que no miente, prometió desde antes, desde el comienzo. Ahora, de nuevo, Dios que no miente hace una promesa desde antes del comienzo de los siglos. Amén. Es muy importante este versículo que lo agarremos bien y que lo tengamos. Amén. Hay un aspecto en el ministerio de Pablo de salvación. Segundo aspecto, el ministerio de Pablo es de santificación. Y el tercer aspecto, el tercer ministerio de Pablo es de la glorificación. Santificación, salvación, santificación y glorificación. Porque Dios había prometido ¿desde qué momento? Desde antes que ¿qué? Y Él no miente.
¿A quién se lo había prometido? Ahora vamos a entrar, esta es la parte más bonita. Tito. Tito 1:2. Todo, ¿qué dice? Y en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios no miente desde antes del principio de los siglos. Este es el que leímos, ¿verdad? Amén. ¿Lo tenemos? ¿Subrayado? ¿Guardado? Amén. Ahora la pregunta es, ¿a quién le hizo la promesa? A él mismo. Miren, vamos a ir porque este es maravilloso para que nosotros podamos entender la doctrina, porque es un punto crucial, es hermoso. No se lo pudo prometer a un ser humano, porque no había ser humano. ¿Sí? No se lo pudo prometer a los ángeles, porque no había ángeles. Los ángeles fueron creados más o menos con la humanidad, poco antes. No había ángeles. No le puede prometer a los ángeles salvación porque los ángeles no se salvan. Existen los que se cayeron y existen los santos. No hay un plan de salvación para los ángeles. ¿Entienden? No se lo puede prometer. Entonces, esta promesa acerca de la salvación y santificación, ¿a quién fue hecha? Léanlo de nuevo. El versículo 2. El 2. La esperanza de la vida eterna, la cual Dios no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. La vida eterna que Dios hace una promesa desde antes. Esta es una promesa trinitaria que Dios está haciendo. Es el corazón, hermano, que entendamos. Está hablando Dios con su Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el Padre le está prometiendo al Hijo que le va a dar una esposa. Nosotros no lo entendemos ahora. Pero en la antigua cultura, el Padre escogía una esposa para su Hijo. Entonces el Padre decide que va a tomar una esposa escogida por él y que se la va a entregar a su hijo antes de que la esposa siquiera hubiese sido formada. ¿Entienden? ¿Quién es la esposa de Cristo? ¿Y la iglesia quiénes somos? Antes que existiera Adán y Eva, Dios está haciendo una promesa de salvación. Está haciendo una promesa de salvación. Miren. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Y dejen el otro de Tito ahí enganchadito. No creo que ande el aire, ¿verdad? No hace ruido ese aire. No tiene tapado. Por tanto, escuchen. Sí, pero el piso está tapado. Sí, pero, Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Miren, dice, y dejen Tito ahí enganchado. Así me ayudan. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y miren el versículo 9. ¿Qué dice? Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo de la gracia que nos fue dada con Cristo Jesús. ¿Cuándo? Antes de los tiempos de los siglos, Dios le dio la gracia a Cristo Jesús
de salvar a su novia. ¿Entienden? Es una belleza. Aquí está la misma palabra que se utiliza en el griego, la frase griega, antes de los tiempos, de los siglos, está tanto en Tito como en Timoteo, y nosotros uniendo los dos pasajes bíblicos podemos ver que en un momento Dios y la Trinidad hacen una promesa de salvación a una novia, a una iglesia, a un grupo de personas que todavía no había sido formado ni creado. Tira por el piso cualquier argumento que nosotros podamos elegir a Dios. Él, desde antes de formar el primer hombre, ya sabía quién iba a ser salvo. Porque es Dios. Antes del tiempo, Dios ya sabía que tenía que entregar a su hijo. Entonces, el hombre se hace pecador, el hombre cae, y Dios va a cumplir esa promesa, pero su hijo va a tener que dar la vida. El padre le hace una promesa al hijo y la cumple. La totalidad de la salvación viene de Dios. Nosotros, hermanos, entender esta doctrina es una maravilla para nuestro descanso en medio de todas nuestras preocupaciones. El que esté cansado y agobiado, venga a mí. ¿Verdad? Pero ¿qué es lo que sucede? La gente se piensa que dice, oh, sí, gané un poquito esta semana, estoy agobiado, vengo a descansar. No, hermanos. El contexto de esa palabra de Jesús es el que esté cansado y agobiado de toda la religión que le cargaba a la gente y no salvaba a nadie. Toda esa religión que te trae peso, dejala de lado y vení a mí, que yo voy a ser el Salvador. Cuando nosotros nos vamos al capítulo 17 de Juan, estábamos en el capítulo 6, y cuando nos vamos al capítulo 17, que es la oración sacerdotal de Jesús, nosotros podemos ver algo maravilloso en ese capítulo que se une con Tito y con Timoteo que hemos visto. Es el amor profundo que hay entre el Padre y el Hijo. Es un amor profundo que lleva a que toda esta doctrina quede unida completamente. Dios decide darle un regalo a su hijo. ¿Cuál es el regalo que Dios decide dar a su hijo? Es la iglesia. Y el hijo salva a todos los que el Padre les da. Es hermoso, está ahí en la Biblia. Es un patrón divino. Dios determina desde antes de la creación hacer una iglesia que va a ser la novia que le va a presentar a su hijo. Amén. Nosotros, están ahí en Juan, veamos el versículo 37 del capítulo 6. Sí, si necesitan interpretación, me dicen. Si está muy difícil, me dicen. ¿Qué dice? ¿Se dan cuenta, hermano? Dios, desde antes de crear, había escogido un grupo que sería dado al Hijo. Y el Hijo dice, todos los que el Padre me da, no los echo fuera. No los echo fuera. Amén. Entonces, para que esto pasara, el Padre, para que nosotros pudiésemos ser salvos, el Padre tiene que entregar a su Hijo, ¿verdad?
El Hijo tuvo que entregar su propia vida. ¿Por qué pasó esto? Porque el pecado suyo y mío no podía quedar sin pago. No podía quedar sin pago. Alguien tenía que pagar por ese pecado. No podría, nadie puede entrar al lugar santísimo con pecado. Entonces, alguien tenía que pagar ese pecado y el Hijo lo pagaría, pero lo pagaría porque el Padre le da el regalo. Es una verdad asombrosa y gloriosa, hermanos. Versículo 44. De nuevo. ¿Qué dice? No puede venir a mí si el Padre no está ligado. Yo le enseñaré. ¿Cuántos pueden venir a Jesús? Sí, no puede venir si el Padre, ¿qué hace? No lo escoge. No puede. ¿Por qué no puede? Porque está muerto. ¿Por qué no puede? Porque no entiende el lenguaje. ¿Por qué no puede? Porque hay un abismo de diferencia entre el cielo y el infierno. No puede. Esto no es como cruzarnos la frontera, hermano, que buscando la vuelta podemos hacerlo. Pues no se puede. Hay solo un puente, es Cristo. Si no hay abismo, abismo y más abismo. Esto es lo que nosotros estamos viendo, hermanos. Entonces, nos podemos preguntar, ¿y entonces, pastor, cómo es que la gente se salva de verdad? ¿Cómo yo puedo aprender la doctrina de que la gente a través de la elección se salva? Son escogidos desde antes de la creación. Así, recién yo les dije, les leí cuando empezamos a cantar, Apocalipsis 7. ¿Y qué decía? Vi, ¿qué cosa? Una multitud que alababan a Dios. Yo dije, ¿quién era en esa multitud? Hermano Ilvia dijo, nosotros. ¿Cómo unimos eso? No, hermano Ilvia, ¿cómo vamos a ser nosotros si nosotros estamos acá? Y Juan lo vio hace 2000 años. ¿Cómo está pasando eso? No es razonamiento humano. Es el plan perfecto de la salvación de Dios. Entonces, ¿cómo somos salvos? Dios, antes de crear ni siquiera el primer hombre, ya sabía quiénes iban a ser salvos, sabía que tenía que entregar a su hijo como cordero, como ofrenda para esa salvación, y que él le daría a su hijo la potestad de que todo aquel que en él creyere fuese salvo. Le da como regalo y poder eso único. Es decir, póngase contento. Usted y yo somos un regalo del Padre al Hijo. Usted y yo somos un regalo del Padre al Hijo. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y yo no quiero. No. La gracia irresistible. ¿Quién dio el tema de la gracia irresistible? ¿Quién dio el tema de la gracia irresistible? La gracia irresistible. Todo lo que el Padre me da, si usted fue escogido desde antes, no puede resistirse al amor de Dios. Porque usted es un regalo del Padre hacia el Hijo. Y el Hijo dará la vida por usted. El que viene a mí, no lo he hecho fuera. Ahora, ¿hay algo en el pecador? ¿Hay algo en el pecador de valor por el cual él no lo echa fuera? No. Y ahí está la clave. Él no lo echa fuera porque usted es un regalo del Padre. Y es un regalo de alguien. Si usted viene, una persona, mi esposa viene y me regala una lapicera, que fue lo primero que me regaló. Para mí fue el regalo más importante de mi vida. Porque depende de quién venga el regalo, es el valor que nosotros le vamos a dar para siempre. Por eso es que Cristo nunca va a rechazar a ninguno
pero no porque tengamos algún valor nosotros en sí mismos, sino porque el Padre nos da como regalo del Hijo. Esto es algo maravilloso de la doctrina. Es debido al valor de quien regala que nosotros adquirimos valor. Y luego adquirimos un valor mucho mayor, porque cuando el Padre nos lo regala al Hijo, el Hijo tiene que morir por mí. Ahora el valor es incalculable. No por mí, no por mis hechos, no porque soy bueno, sino por todo esto que pasó para que yo tuviese salvación. Juan 6:39. Léanlo fuerte. ¿Cuántos se pueden perder? Nada, nada. No tengan miedo, no deje que su mente lo cargue. No, no, porque el Padre se lo dio de regalo. Todo lo que el Padre me da no se pierde. Versículo 40. Bien. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en los días postreros. Maravilloso. Ahora, si nosotros queremos malinterpretar el texto, decimos, es bien claro, pastor, acá dice que todo aquel que me vea, aquel que ve, y todo aquel que ve al Hijo de Dios, Cree en él. sí, pero usa ver primero, pero los ciegos no pueden ver. ¿Entienden? Y como nosotros estamos muertos y estamos ciegos, Dios tuvo, ¿se acuerdan lo que dije? Tuvo que sacarnos la ceguera, tuvo que sacarnos la sordera. Entonces, por más que el Hijo de Dios estaba parado delante del joven rico, el joven rico, igual que Pablo, representa una religión y le dice, yo hago todo desde muy pequeño. No lo veía. Sin embargo, Bartimeo, que era ciego, lo veía. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Impresionante. Impresionante. No hay manera de poder tirar por el piso los argumentos bíblicos de la elección y la salvación perfecta de Dios. No hay manera. El Padre escoge una novia. El Padre escribe un tiempo preciso. El Padre desarrolla la historia para hacer la salvación. El Padre escoge aún a los del Antiguo Testamento para que sean parte de ese regalo hacia el Hijo. Y el Hijo viene en un tiempo determinado, preciso, como dice Hechos de los Apóstoles, y muere en el tiempo determinado y preciso que el Padre había decidido para salvar esa novia. No hay manera, hermanos. No hay manera de poder argumentar con esta hermosa doctrina de Dios. Ahora sí vamos a Juan 17. 9. ¿Quién lo lee? ¿Quieren que les aclare? ¿Quieren que les aclare el texto, hermanos? ¿Lo leemos de nuevo? Yo ruego por ellos, no por el mundo, sino por los que escogiste y me diste como mi esposa. No hay manera de poder sacarlo, de poder romperlo. No hay manera. Versículo 11, hermano. ¿De quién me lee el versículo 11? Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Hermano, pará. Marito. ¿Cuántas veces leyeron este pasaje? Léanlo de nuevo, ¿ven? Ya no estoy en el mundo. Miren. Jesús se está adelantando a la muerte en esta oración.
A él estaba y está haciendo una oración en un tiempo que dice pasado. Ya no estoy. Ahora, Padre, estos que me diste, cuídalos porque yo no estoy. Necesito que vos los cuides porque si no, se van a perder, papá, se van a perder. Entonces el Padre manda el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? No podemos cuidarnos solos. Es maravilloso. Cuando yo leo Spurgeon, cuando yo leo, yo lloro, digo, qué poquito que soy, porque dedico poco a tu obra, Señor. Cuánta revelación hay en la palabra, no tengo que irme a ningún lado. Cuánta revelación hay acá. Léemelo de nuevo, Mario. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. ¿Ven? Es tan bonito. Es tan bonito porque a veces nosotros decimos, ore por mí, pastor, que me duele la cabeza, que el pastor se olvida. Pero saben que Jesús no se olvidó. Y dijo, le duele la cabeza, cuidala, porque le está doliendo. Y él está clamando, intercediendo, día y noche por nosotros. Volvámonos ahí al versículo 2 del mismo Juan. ¿Qué dice? Como le ha dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los. Amén. Él tiene la potestad. En el 24 también dice eso, ¿verdad, pastor? Ahí. A ver. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Amén. Está haciendo una oración Jesús. Y Jesús está diciendo, yo lo cuidé. Se perdió y que nunca no estaba escogido. Aunque le di lo mismo que a los otros, no estaba escogido. Eso es lo bueno que tiene el argumento. Jesús nunca lo trató mal a Judas. Le dio, de tal manera, era tan igual Judas al resto, que nunca se dio cuenta nadie de que Judas era el traidor. Ni siquiera cuando lo estaba traicionando. Ni siquiera cuando lo estaba traicionando Jesús. El resto se daba cuenta de que era el traidor, que Jesús lo había amado igual que a los otros, pero no era escogido. Entonces, dice, ahora me voy a ir. Y el Padre inmediatamente envía a Pentecostés. Y el Padre inmediatamente envía a Pentecostés. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Nos sella. Como yo no estoy ahora en persona para cuidarlos, ahora tienen el sello en su corazón, que los cuida de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Y ahora, cada uno, tenemos el boleto para la boda del Cordero. El Padre no perderá ninguno, el Hijo no perderá ninguno y el Espíritu Santo no perderá ninguno. Esta es la soberanía de la salvación en el plan de Dios para con su iglesia. Es todo de Dios. Dios decide dar un regalo a su Hijo para siempre. El Hijo decide salvar ese regalo para siempre. Cada uno de nosotros tenemos ese sello para salvación. Vamos a ir a Filipenses 3, 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos,
de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Es decir, el que comenzó la buena obra la perfeccionará. ¿Qué quiere decir, hermano? Que nosotros tendremos el mismo cuerpo de Cristo para que podamos estar en la presencia de Cristo. Es Pablo, por el Espíritu Santo, escribe del llamamiento supremo. Acá en Filipenses 3, el supremo llamamiento. ¿Cuál es el supremo llamamiento? El tener el cuerpo, el ser hecho como Cristo. Es el supremo llamamiento. Ahora, nos cuesta entender esto, hermanos. Y yo lo experimenté con la pandemia. No tenía, ni tengo, ni tendré miedo a morirme. Pero mi argumento era científico, tenemos que cuidarnos en todo este tiempo. Y eso es verdad. Pero verdad más grande que esta no hay. Que ni usted ni yo nos vamos a morir ni un segundo antes que el Dios lo haya decidido. No hay una verdad más grande que esa. O sea, nos podemos morir de COVID o nos podemos morir nos golpeamos el dedo y se nos encangrenó. ¿Entienden? Entonces, a eso que les acabo de decir, viene esta seguridad, hermanos. No existe posibilidad alguna que ni una sola persona en el mundo de los que Dios escogió se puedan perder. Y todo el ciclo de la iglesia, el arrebatamiento, ese momento sucederá en el momento que el último escogido haya recibido la salvación. No hay manera de detenerlo ni de adelantarlo. Sucederá en el tiempo preciso de Dios. Primera de Corintios 15. Ahí se está hablando del tiempo, de la consumación del tiempo. En el versículo 25 dice: ¿Lo tienen? ¿Qué dice el versículo 25? Hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Ven? Sí, 15:25. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos sus enemigos. El versículo 26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. El último enemigo que será destruido será la muerte, que no tendrá más efecto en nosotros. Versículo 27. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se efectúan aquel que sujetó a él todas las cosas. Todas las cosas han sido sujetadas debajo de sus pies. Esto incluye la salvación, hermano. Cuando la última persona sea salva, en ese momento la iglesia será levantada. Y comenzarán los sucesos finales en los cuales nosotros ya estaremos en la boda del Cordero. El versículo 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él. Todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. A ver, miren, Totalmente. estoy llegando al final. Es una maravilla esto. Dios en la eternidad hace una promesa trinitaria. Le dice al Hijo: serás el Salvador de mi creación, y esa será tu novia. Yo he escogido a esa como tu novia. Vas a tener que dar la vida por esa novia. Va a haber que pagar un precio. El Padre escoge, nos da como regalo al Hijo. El Hijo no lo echa fuera,
porque es un regalo incalculable de amor entre el Padre y el Hijo. Pero cuando terminen todas las cosas, se cierra el ciclo, el Hijo retorna el regalo al Padre. El Hijo retorna el regalo al Padre. Versículo, léanlo de nuevo, al 28, fuerte. Luego que todas las cosas le estén sujetas, Entonces también el Hijo se sujetará al que lo sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. ¿Mm? Entonces seremos en ese momento, en el amor recíproco, entregados al Padre de nuevo. Y ahí se termina todo el ciclo de la salvación. Entonces, ¿por qué somos nosotros cristianos? Porque Dios nos escogió. ¿Cuándo nos escogió? Antes de crearnos. ¿Por qué nos escogió? Para regalo de su Hijo. ¿Ven? ¿Ven cómo va teniendo todo sentido? Y nadie puede perderse. Porque es un regalo del Padre. Fuimos redimidos. Hermanos, ¿cuántos versículos bíblicos me puede encontrar en la Biblia para que se bautice un niño? Sin embargo, eso es una doctrina, dicen, bíblica. Dame un versículo. ¡Doctrina bíblica! Dame un ejemplo. Ahora yo les he dado en 4 domingos 60 versículos y dicen, doctrina falsa. No puede ser. ¿Cómo? ¿Cómo no puede ser? Nómbrenme dónde en una de Génesis y Apocalipsis, donde Dios pone a una mujer de pastora. Ni un solo ejemplo. Porque no que la mujer sea menos que el hombre, cumple otra función. Otra función. Sin embargo, doctrina bíblica. No hay el rosario, no hay doctrina bíblica. No, que María es la madre de Dios. ¿Dónde? Doctrina bíblica. Y usted dice que es escogido y es el diablo. Y es un monstruo. Y tiene más de 100 versículos clarísimos. ¿Cómo pueden? Bueno, diciendo que la Biblia no es palabra de Dios. Diciendo que la Biblia no es palabra de Dios. Vamos cerrando. Quiero leerles algunos textos de Spurgeon. Hay muchos que creen que cuando usted dice que es escogido, es un orgulloso. Pero es todo lo contrario. Si usted es un escogido, no puede ser orgulloso. Porque la doctrina bíblica de la elección es reconocer que usted es un gusano, como dice la Biblia, que no tiene posibilidad de salvación. No, que soy hijo del rey, que me merezco y me merezco. Oh, eso me parece más orgulloso que ser un gusano que no tiene posibilidad. La elección de Dios produce un corazón totalmente humilde. Y este entendimiento, ¿hubo algo de valor en usted? No, usted fue regalo del Padre y ese es el valor. No hay orgullo, no hay orgullo. Spurgeon, el leo textual, llamó a esta doctrina la doctrina que más despoja en todo el mundo. Él dijo, yo no sé de nada de nuevo que sea más humillante que la doctrina de la elección. Él dijo, algunas veces me he caído postrado ante ella, cuando me esfuerzo por entenderla, pero cuando me acerqué y un pensamiento me poseyó, Dios me ha escogido a mí desde el principio para salvarme. Me tambaleé
por este pensamiento poderoso y descendió de la elevación mi alma, postrado y quebrantado, diciendo: Señor, no soy nada, yo soy menos que nada, porque yo he sido tu enemigo en vez de tu amigo. Eso aplasta todo orgullo. El corazón mismo comienza a adorarle en espíritu y en verdad. Es una doctrina que solo exalta el poder de Dios. Le da toda la gloria a Dios. Esta doctrina declara que el entendimiento de la verdad, la creencia en la verdad del arrepentimiento del pecado y el poder para la obediencia al Evangelio, todo viene de Dios, no de nosotros. No tenemos nada en qué gloriarnos. ¿Se dan cuenta? Que no puede generar orgullo. Isaías 35, 8 y 9. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se perderá. Sí. Hermano, por torpe que sea, no se perderá. No hay manera de perderse, porque Él es quien nos salva. Otra vez Spurgeon dijo: nada bajo la influencia de la gracia del Espíritu Santo puede hacer de un cristiano más santo que el pensamiento de que Él es escogido. ¿Pecaré después de que Dios me ha escogido? ¿Transgrediré contra Él tal amor? ¿Me desviaré en contra de tal misericordia? ¿Menospreciaré una bondad eterna como la que Él me dio? Debido a que tú me has escogido, viviré para ti, me entregaré para ti y solo seré de ti. ¿Se dan cuenta, hermano? Es una belleza. Aplasta el orgullo, exalta a Dios, produce gozo, concede privilegios, promueve la santidad y la fortaleza de la iglesia. ¿Cómo nos vamos a atrever a ignorarla? ¿Cómo nos vamos a atrever a tener miedo? No hay manera, no hay otra salida. Estamos escogidos para salvación. Pónganse de pie. Oh, buen Dios. Venimos delante de ti trayéndote, Señor, todas esas cargas que nos han aplastado durante nuestra vida, nuestra guerra intelectual contigo, Señor. Queremos, Señor, decir como decía Job, como le dijiste a Job, escuchar esas mismas palabras: ¿dónde estabas tú? Que podamos entender el plan perfecto tuyo, Señor, para cada uno de nosotros. Que por más que nosotros peleemos contra esta realidad bíblica, nadie puede cambiarla. Nadie puede cambiarla porque es un decreto de Dios desde antes de la creación. No hay manera. Estamos en ti, seguros en ti, refugiados en ti. Ayúdanos, Señor, que Casa de Oración crezca en santidad, en bondad, en amor, en querer justicia, la justicia de Dios, que es tener amor por todo el prójimo. Y no nos olvidemos de eso.
que solamente el Espíritu Santo tiene que producir una justicia de amor para el prójimo. También te entrego, Señor, en esta mañana el proyecto nuevo de la iglesia Jean Rock. Señor, si esa puerta es para nosotros, tú la abrirás. Que nosotros no pongamos argumentos de nuestra parte, sino que podamos ser guiados por ti. Nosotros no podemos equivocarnos, hermanos, en el lugar y de pronto quedarnos afuera sin nada. Tiene que ser una decisión que sea guiada por ti. Dice la palabra de Dios, si un día la nube estaba sobre el campamento, ese día el pueblo no se movía. Si la nube estaba 10 días, esos 10 días el pueblo no se movía. Si la nube estaba 30 días, esos 30 días el pueblo no se movía. Eso se llama vivir bajo la nube de Dios. No queremos movernos ni para la derecha, ni para la izquierda, ni al frente, hacia atrás, si tu nube no está con nosotros. Si tu nube de gloria no está con nosotros. Gracias, Señor, te doy también, porque mañana podemos comenzar nuestro trabajo ya fijos con mi esposa, y tenemos una responsabilidad tan linda de poder tener tantos niños para reflejarles tu misericordia y tu amor en un mundo tan de dolor. Gracias por esta oportunidad que nos has dado, Señor. Hoy antes de llegar, te doy gracias delante de mi hermano, que son mi familia, esta que me diste, Dios. Hoy nos aprobaron de inmigración la otra parte del proceso, a la mañana antes de salir para acá. Nosotros te damos gracias porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre, Señor. Porque me diste todos estos hermanos que tendré que rendir cuenta un día delante de tu presencia como hiciste con Moisés. Y yo sé, Señor, que tengo que amarlos y cuidarlos con todo de mí, sin pensar absolutamente nada para mí. Y también quiero invitar a los niños que pasen al frente. Diego, Ismael, las babies del grupo, Jesús.